santo es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. Grande en amor, lento en la ira, grande eres tú, tierno eres tú, por toda tu bondad yo he de alabarte. 10,000 razones en mi corazón, que todo lo doy a la santo es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré. En aquel día cuando estés sin fuerzas, cerca del fin, mi tiempo esté, mi alma cantará eterna alabanza. Por 10,000 años y la eternidad. Cántalo fuerte, mi hermano. Que todo lo que soy alabe al Señor, su nombre santo es. Canta de corazón al Señor, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré, su nombre alabaré. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Buenas noches. En este momento vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a enfocarnos en un pasaje que es extraordinario para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Y una de las cosas que nosotros debemos empezar a apreciar mucho es el hecho de que por qué el Hijo de Dios o por qué el que ha creído debe buscar la santificación. Pero para ello necesitamos de la dirección de Dios, de la sensibilidad en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos revele en esta noche por qué es que nosotros tenemos que buscar la santidad del Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. En esta noche, Señor, ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga, Señor, de alguna manera en nuestras vidas eso especial que solamente Él sabe hacer, Señor. Que nos instruya, que nos redarguya y que nos ayude a buscar, Señor, la sanidad de nuestro corazón por el bienestar de nuestras vidas, pero también a procurar, Señor, de alguna manera la blancura de la iglesia para ese día cuando vuelvas por nosotros. En el nombre de Jesús bendecimos esta hora también. Amén. Y gracias porque en esta noche estamos aquí. Entonces el título es ¿nos conviene la santidad de Dios? Es una pregunta, pero se me fueron los signos de interrogación. Entonces, ¿nos conviene la santidad de Dios? A ver, hermano Lupita, ¿usted cree que le conviene la santidad de Dios? Hermano Moy, ¿usted cree que le conviene la santidad de Dios?
Hermano Memo, ¿usted cree que le conviene la santidad de Dios? ¿Nos conviene como iglesia la santidad de Dios? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que empezar a apreciar es, quien quiera leer Efesios capítulo 3 en adelante, pero va a ser nuestro fundamento en cuanto a la Biblia, pero si quieres da para el siguiente, ¿no? Quien de alguna manera quiere entender o quiere apreciar estas cosas, lo primero que tenemos que empezar a darnos cuenta que son pasajes grandes y extraordinarios como el de Efesios, que nosotros no podemos entender en una forma clara en cuanto a apreciarlo para nosotros. Entender la cuestión de santo ha sido un gran problema hasta hoy en día, pero sí es interesante para nosotros que este pasaje nos habla acerca de las bendiciones de Dios. Y curiosamente tiene que ver con el plan de Dios establecido desde el principio para nosotros, que es la bendición de Dios. Su plan eterno trata de grandes bendiciones para sus hijos. Desde el principio de la creación, Él quiso darnos bendiciones a cada uno de nosotros para que fuésemos plenos de alguna manera. Solamente podemos apreciar algo. Vemos que esas bendiciones dice que son espirituales y celestiales. Según el versículo 3 del capítulo 1, del libro de Efesios. Entonces, a lo largo de la historia, Dios ha usado dos formas para bendecir. En el Antiguo Testamento nosotros podemos apreciar claramente que una de las cosas que Él usó fue lo material. Si nos damos cuenta, Dios hizo continuamente lo que fue bendición material. Podemos ver lo que le dijo a Abraham, podemos ver lo que le dijo a cada uno de sus siervos, inclusive a Israel, que le dijo que te voy a dar una tierra, y que le iba a dar heredad de alguna manera, y no solamente eso, sino que le dijo que le iba a dar riqueza y fama. Pero sin embargo, cuando Dios empieza a dar esa forma para que nosotros entendamos su propósito, ¿qué es lo que hizo Israel? Hizo un mal. Esas bendiciones de Dios era para que ellos pudieran ser de bendición para las naciones y que las naciones dijeran, o sea, en ellos hay bendición. Entonces, de alguna forma, esos derechos que Dios le otorgó a los hombres en cuanto a lo material no llevó un claro propósito para ellos, pues ¿qué sucedió? Que se aislaron con el tiempo y lo hicieron exclusivo. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, ojalá en algún momento haya oportunidad de apreciarlo bien esto, pero de alguna manera como que derribó ese argumento y dijo, no más bendición material, no más. Y aquí se me viene a la mente, ¿no? Algo interesante, porque hoy en día se está predicando tanto de la cuestión material en los que comparten acerca de la prosperidad. Congregaciones comparten acerca de la prosperidad cuando el Señor nos está haciendo a nosotros un énfasis bien interesante acerca de las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. El Antiguo Testamento sí nos habla acerca de las riquezas materiales, pero ahora cuando Jesús viene, Él dice, ¿sabes qué? Ahora vengo, o sea, sí voy a cumplir esa ley, pero ahora vengo a darles el doble. ¿Sí me explico? O sea, voy a cumplir esa ley y no solamente eso, sino que voy a demostrarles que se puede vivir obedeciendo directamente a Dios bajo una autoridad plena como Él. Entonces Dios trata con el hombre de forma espiritual, bendiciéndole con toda bendición espiritual. La pregunta es, y que vamos a hacernos, ¿qué necesito para adquirir esas bendiciones espirituales, hermano Ramón? Esa es una de las tantas bendiciones espirituales que tenemos que apreciar. Nuestro enfoque no pierda de vista. Vamos a caminar por qué necesitamos la santidad de Dios, por qué nos conviene tenerla. Entonces, durante estas semanas hemos estudiado acerca del compromiso de la santidad, pero vamos yendo un poquito más a la raíz. ¿Qué nos puede ayudar a nosotros a vivir de manera comprometida, a vivir de manera santa para el Señor? Entonces, ¿qué necesito para adquirir esas bendiciones espirituales? Porque de alguna manera una herencia terrenal no perdura. La podemos perder o nosotros podemos morir y perderla. Pero si no procuramos esas bendiciones espirituales,
¿Qué nos espera? ¿Qué nos va a deparar? También una de las cosas que podemos darnos cuenta, que procurar una nación, o de alguna manera una herencia, no trae paz, sino al contrario, genera inseguridad, porque empieza a haber pleitos, empieza a generarse problemas. Entonces, conviene tener esa forma de naturaleza. Nosotros somos egoístas, somos ambiciosos. Sí, o sea, así nos entra el deseo de querer tener algunas cosas materiales, pero tenemos que nosotros darnos cuenta que esas cosas no, que todo eso nos van a producir esclavitud. Y si ya Dios vino a darnos libertad, Jesús vino a darnos libertad, ¿por qué es que yo voy a ser esclavo de esas cosas materiales? ¿Por qué es que yo voy a estar inquieto por quiero tener? Si Dios me dijo, ¿sabes qué? Te voy a dar una bendición espiritual. ¿Por qué de alguna manera yo tengo que estarme, decía el hermano no, con un pie aquí, con un pie acá? No tiene que generar inquietud. Buscar la santidad de Dios tiene que disfrutarse, no tiene que generar inquietud. Inclusive, cuando no nos sometemos en una autoridad plena de Dios, ¿qué es lo que ocasionamos? Empieza a haber incertidumbre y empieza a ocasionarse una cierta división. Entonces, ¿qué es lo que el hombre necesita hoy en día? Lo que el hombre necesita hoy en día es estar seguro que ha nacido de nuevo, estar seguro que ha recibido a Jesús en su corazón. Y estar seguro, y quiero animarlos a que vayamos a sus Biblias, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Vamos a repetir de nuevo este pasaje. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La gran pregunta que tenemos que empezar a resolver nosotros es, ¿por qué quiere Dios que yo sea santo? ¿Por qué Él me está escogiendo? Porque dice que Él me está escogiendo desde algún momento para que yo sea santo. ¿Por qué Él me ha escogido para ser santo cuando yo he sido un pecador? Cuando todos venimos de la inmundicia de alguna forma. Y el asunto es, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Dios quiere bendecirnos con toda bendición espiritual, y téngalo por seguro. Pero nosotros tenemos que empezar a entender qué es lo que este pasaje de Efesios nos quiere decir, porque si usted sigue leyendo, habla de muchos misterios. Habla acerca de la predestinación, habla acerca del sello del Espíritu Santo y de las arras, y habla acerca de muchas cosas. Pero me llama mucho la atención que dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero dice en los lugares celestiales. Y la otra parte dice que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y entonces lo que nos llevó de alguna manera que nosotros empezáramos a resolver, ¿qué es esto? ¿Cómo se da esta parte que dice que Él me escogió para que yo fuese santo? Y entonces tiene que ver con algo que solamente Dios puede hacer, que es algo que Él produce en cada uno de nosotros para que nos pueda llevar a que podamos creer acerca de esto. Y entonces empieza con un momento que nosotros podemos apreciar y le llamamos regeneración. Allí es donde se da el inicio de todas las cosas. Es donde yo estoy reconociendo que solamente Jesús puede dar vida a mi espíritu. Es donde yo estoy reconociendo que yo, un humano pecador, no tengo la fuerza suficiente para vencer mis pecados, y que necesito de Jesús, y que necesito del poder del Espíritu Santo para poder vencer mis pecados en los que continuamente yo estoy cayendo. El hombre natural, la carne, nunca va a dejar
que la parte espiritual sea avivada. Por eso es que necesitamos entender que este proceso inicia cuando nacemos de nuevo. No podemos continuar en el pecado como un hábito o patrón de vida, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Entonces, si el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, tenemos que entender que si estamos reincidiendo en el mismo pecado, una de dos: o no ha hecho su decisión de manera genuina, o no está creyendo que el Espíritu de Dios le ha dado el poder para vencer su pecado. Entonces, nosotros vamos a entender 1 Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es de Dios. Dice otra vez: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Esta etapa nosotros entendemos cuando la empezamos a estudiar que se le denomina teológicamente como el estado posicional. Es decir, dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 11: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces tenemos que entender que cuando yo hago la decisión y eso que me lleva a mí a sentir la necesidad de que hay un Dios y que quiero buscarle, quiero encontrarle, pero de alguna manera no sé cómo hacerlo, y eso me lleva a mí a humillarme y decir: Dios, yo sé que tú mandaste a Jesús para que fuese mi Señor. Y entonces ese espíritu muerto, porque dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ese espíritu que tenemos, que no tiene vida, está muerto. Entonces cuando llego a esa edición, en ese momento mi espíritu toma vida, porque Dios produce vida a través de su Espíritu Santo. En ese momento yo entiendo y yo puedo apreciar que estoy siendo lavado, estoy siendo justificado, no por mi propio mérito, no por mi propia convicción o mi propia fuerza, sino porque Dios está haciendo esa obra. No es que yo tenga el poder de justificarme delante de Dios. Dios está haciendo esa obra. De alguna manera, nacer de nuevo no es una forma física, es una forma espiritual, donde usted abre de alguna manera se pone sensible a los asuntos de Dios y empieza a entender los asuntos del reino de Dios. Y empieza a darse cuenta que algo lo está moviendo a involucrarse más en los asuntos de Dios, pero lo está haciendo alejarse más de las cosas que este mundo nos está ofreciendo. Pero estamos entendiendo que se está de alguna manera poniéndose en esa línea. Dice: somos santificados al momento de creer, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. 2 Tesalonicenses 2:13. La santificación posicional, nosotros la podemos entender que está en primer lugar. No es necesario que se aprenda santidad posicional, pero sí es necesario que se aprenda que Dios de alguna manera tocó su corazón para que pudiera reconocer el señorío de Cristo. Y eso sí lo tiene que tener. El pecado ya no es más mi amo, ni su amo. Ya no estoy más esclavizado a las tentaciones, ya no estoy más esclavizado al pecado. No estoy reducido por pecado tampoco, porque estoy iniciando una nueva vida en Cristo, y eso me va a hacer a mí estar continuamente buscando los asuntos del reino. Y no estar diciendo: bueno, me gusta la Biblia, pero me gusta más lo que me genera sabor a mi carne. Entonces dice Romanos 6:14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, Dios nos santificó y nos invitó a vivir de manera santa. Muchos aceptan a Jesús y se quedan en esta parte sin saber qué sigue. Y se integran a un ministerio y trabajan en un ministerio y se les ve entregado en un ministerio y se le ven haciendo manifestaciones como si tuvieran el Espíritu Santo en un ministerio. Pero ¿qué sucede con el tiempo?
Con el tiempo empiezan a enfriarse y terminan por alejarse de la iglesia. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasó ahí? ¿Esta persona tuvo un reconocimiento de Dios o no tuvo un reconocimiento de Dios? Podemos apreciar, es que una de dos, o descuidaron la necesidad de estar buscando la santidad de Dios, o jamás reconocieron el señorío de Cristo y se movieron en este ambiente porque les gustó y dijo, pues me divierto, voy a participar y está bien. Entonces esa es la gran diferencia. Entonces lo que sucede con el tiempo es que personas dejan de funcionar en ministerios, pero es por dos razones. Es porque están descuidando su santidad con el Señor, o es porque en realidad Jesús no es el Señor de su vida. La santificación, entonces, estamos entendiendo que es una obra en la cual cada uno de nosotros tiene que ir creciendo en el Señor para estar bien delante de Dios, y que su iglesia de alguna manera no refleje manchas, sino se vea santa delante de esta comunidad, hermano. Así es. Así es. Así es. Bueno, acaba de decir ya mi conclusión. Vámonos. Es que ahorita vamos a aterrizar por ahí. Pero está bien. Ok, entonces, si das el siguiente clic, por favor. Vamos a explicar un poquito esto. Nosotros podemos apreciar. ¿Alcanzan a ver? Nosotros éramos esclavos del pecado, ¿no? Este es el proceso de la santificación. Entonces nosotros podemos entender que cuando estábamos en nuestra naturaleza sentíamos en nuestra vacío, sentíamos necesidades y buscábamos en qué desahogarnos, buscábamos quizá personas con quien platicar, quizá buscábamos refugiarnos en, no sé, en la cerveza, el cigarro, la droga, o quizá solamente buscábamos en qué nuestra mente se ocupara, porque éramos esclavos del pecado. Nosotros gobernábamos nuestro propio ser de alguna manera y actuamos como queríamos. Pero ¿qué sucede? Llega el momento en que el Señor, porque el llamado de Dios es para todos, el que el Señor empieza a producir en nosotros una necesidad de buscarle y decir, ¿para qué sigo buscando más? Me refugio en la cerveza, en la droga, en el cigarro, en compañías que no me ayudan. Y cuando empieza esa necesidad, entonces es donde Dios toca el corazón. El punto es que estas líneas nos interpretan que muchos no pasan de aquí, porque ya no saben qué hacer. Hay una caricatura que me hace reír mucho, Nemo, y son estos pescaditos que van, quieren escapar, pero finalmente cuando hacen un plan tan bueno que logran salir de una pecera que estaban ahí, y cuando llegan al mar están envueltos pues en una bolsa de plástico con agua, pero dice, ¿y ahora qué? O sea, tenían que sacarlo ahora alguien más de la bolsa de plástico. Entonces, de alguna manera aquí se quedan. ¿Por qué? Porque ya dice, pues yo creo que ya acepté al Señor, ya soy salvo, tengo la eternidad. Y pierden de vista que aquí inicia la vida cristiana. Ahora, la santificación es interesante porque tiene que ver con nosotros. La santificación hasta aquí Dios hizo todo su trabajo. Ahora Él lo que Él lo que espera de nosotros es que nosotros vayamos de manera directa en una santidad hacia Él. Pero este diagrama nos muestra cómo continuamente es que primero vamos bien, pecamos y otra vez venimos abajo.
luego otra vez intentamos ir bien, pecamos y otra vez, y así va a ser nuestra vida, pero tiene que ser en crecimiento. Si usted ve y se refleja en una gráfica y ve que esto se vino hacia acá, hermano, pues si regresó a ser esclavo del pecado, entonces Jesús no es el Señor de su vida. Y por ahí tenemos que empezar a abordar. ¿Realmente es Jesús el Señor de mi vida? Si es el Señor de mi vida, me va a llevar a mí a estar aquí, siempre en esta línea. ¿Por qué? Porque el día que yo deje de existir o que el Señor me llame a su presencia, entonces tendré la santidad perfecta. Pero ¿hasta cuándo? Hasta que sea, o hasta que el Señor me llame. Pero en este proceso el cristiano siempre tiene que ir creciendo, siempre. No puede bajar. Entonces llega un momento que llega a su madurez, es esa línea recta que se ve ahí, y en esa madurez es donde ya el cristiano se mantiene y trata de aportar. Entonces, nosotros eso le llamamos la parte práctica. Muchos se quedan estancados en la parte práctica porque no saben cómo guiar su vida, cómo guiar su corazón. ¿Por qué? Porque les empieza a dar flojera a orar, les empieza a dar flojera a leer la Biblia, venir a la iglesia, participar en las actividades, participar en los ministerios, y de alguna manera, por eso es que hay materias como educación cristiana que nos ayudan a nosotros, a cada uno de nosotros, a poder tener ese crecimiento en el Señor. Por eso es que cada iglesia, cada denominación, cada congregación tiene que ser celoso de la escuela dominical. ¿Por qué? Porque la escuela dominical nos aporta a nosotros ese crecimiento en el cual tenemos que estar de alguna manera dando cuentas. En la escuela dominical venimos a rendir cuentas. Y muchos lo han tomado como que, voy a aprovechar para ver qué aprendo. No, venimos a rendir cuentas. Hermano, esta semana aprendí un texto. Hermano, esta semana estudié. Hermano, esta semana leí el Salmo 19 completito y me lo memoricé. Yo creo que nadie, ¿no? Pero es interesante. Entonces, nosotros tenemos que entender que en la práctica esto se empieza a vivir diferente. Dice la palabra de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Si yo me esfuerzo por ser santo, se me va a acabar. Si yo me esfuerzo por portarme bien, voy a caer. Si yo me esfuerzo o en mis propias energías busco corregir las cosas que sé que no agradan al Señor, voy a volver a reincidir en el mismo pecado. ¿Qué necesito? Andar en la santidad del temor de Dios. Hoy en día se está discutiendo un tema. Realmente, ¿hasta dónde llega el temor a Dios o el respeto a Dios de parte de la humanidad? Es una que se le puede llevar como reflexión. ¿Realmente estamos respetando a Dios como nuestro soberano, como el autor de la vida, el autor de la creación? ¿O ya lo hemos llamado tan cuate que dijo alguien por ahí que ya le decimos, como me dicen a mí, ¿no? Hola Chucho, vente para acá. ¿Cómo está nuestra condición? Entonces dice la palabra de Dios, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Segunda de Pedro 3:18. Entonces, lo que tenemos que entender que la santificación siempre va a ser presente. Presente, 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 presente. Siempre vamos a estar buscando a través de la Escritura cómo salir de nuestros problemas. Siempre vamos a tratar de refugiarnos en la oración para tener fortaleza para nuestros pecados o nuestras debilidades. Siempre vamos a estar buscando a un hermano o las mujeres, a las hermanas, ayúdenme a orar por esto, estoy débil. Y entonces eso nos va a ayudar a fortalecernos y que la iglesia sea fuerte. Entonces cada creyente debe entender que es un santo. De todos modos, algunos creyentes no proceden como santos. Dice el pasaje de Efesios que Él nos llamó para ser santos. Y algunos creyentes no nos comportamos como santos. Hace algún tiempo, ¿no? Allá en San Carlos, hay una persona que decía, no, si yo soy santo. Y no lo sacaba de ahí. Él era santo. Pero bueno para tomar, Pero él era santo, él era santo. Y se emborrachaba y no, yo soy santo. A mí la pastora dijo que yo soy santo. Esas ideas se quedan en el primer nivel.
Sí me explico? Y tiene que haber un seguimiento. Cada uno de nosotros necesita crecer en el Señor. Allí por eso es que nuestro Señor dejó indicaciones, nos dejó evidencia en la palabra de que nosotros busquemos y estudiemos la palabra de Dios, la escudriñemos. ¿Por qué? Porque es nuestra fortaleza para el día de la angustia, pero en ella encontramos también nuestra norma y conducta de fe para cada uno de nosotros los que hemos creído. Queremos andar bien, vayamos a la Biblia, que es soberana, que es la autoridad para nosotros. Y nosotros entonces entendemos que el creyente de repente le falta, o nos falta de repente apreciar algunos detalles, y nos deslizamos y decimos, pues ¿qué pasó? Pues que caímos en la carne. ¿Y cómo sucedió? Pues no me di cuenta, pero empezó de poquito en poquito. Y ya no nos dimos cuenta y caímos en la carne. Entonces, nosotros tenemos que continuamente estar buscando al Señor. Porque ¿sabe qué? Porque el Señor también nos disciplina. Juan capítulo 17, 1 Tesalonicenses 4:3, Hebreos 12:10 y 2 Corintios 3:18 nos habla acerca de eso. Tenemos que entonces nosotros siempre tener cuidado con las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el Señor de alguna manera nos disciplina, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos entender que parte del Nuevo Testamento se dedica a enseñarnos a nosotros cómo crecer en santidad. Continuamente el apóstol Pablo decía la importancia de la santidad para que las iglesias desarrollaran su ministerio. Entonces dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero una gran bendición para nosotros es que nadie impuro entrará en la presencia de Dios a la ciudad celestial. Es decir, nosotros podemos engañarnos, y allí en la donde dice el crecimiento en santidad podemos juguetear, pero dice Apocalipsis 21 al 27 que nadie impuro entrará a la presencia de Dios, y eso me pone a temblar. A mí en lo personal me pone a temblar. Dice, nadie impuro entrará en la presencia del Señor. Y nosotros estamos allí tratando de esforzarnos por agradar al Señor, cada uno de nosotros. Pero si venimos a ver qué pasa, pues otro día de culto, pues a ver qué hay. Pues ya empieza el día de mañana y tan normal como siempre, y me dedico a hacer el mismo, como si estuviera todavía, si no hubiera aceptado el señorío de Cristo, y no me preocupa la obra, y no me preocupan las almas perdidas, y no me preocupa nada de eso. Entonces tenemos que reconocer esto. Filipenses 3, 20 al 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. No aspiren nada de lo que le ofrezca este mundo. O sea, estas cosas materiales se van a ir. El carro choca y se acabó. La casa viene un huracán, se la lleva, se acabó. El dinero, sube el dólar o le quitan otra vez los ceros y otro cero más, se acabó el dinero. O sea, es lo mismo, o sea, nos vamos y dejamos todo. Al contrario, si tenemos posesiones, puros problemas dejamos. Entonces, la pregunta de reflexión para nosotros es, ¿qué ciudadanía anhela? La de los cielos nos demanda santidad. La de aquí, que seamos tal cual. Finalmente viene la santificación postrera. La santificación completa y perfecta ocurrirá en el futuro, a la segunda venida de Cristo, o ya sea atrás. Bueno, está bien.
que es la parte que está en gris, que es la santidad perfecta. Es decir, ya sea que Jesucristo venga por nosotros o ya sea que el Señor nos llama a su presencia, es cuando se aplica esto. Dice la palabra de Dios: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versos 12 y 13. Ahora, aquí vienen ya nuestras aplicaciones. Dice, ¿puedes ser perfecto en esta vida? Una de las cosas que tenemos que cuidarnos mucho es caer en el perfeccionismo, porque delante del Señor esto es pecado. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra de Dios, y hay razón para caer en esto. ¿Por qué? Podemos entender en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Podemos entender que aquí el Señor nos está demandando perfección, pero la realidad de este pasaje que nos está enseñando que la meta de nosotros debe ser alcanzar la perfección. Es decir, cada día, cada uno de nosotros tiene que levantarse de manera que buscando al Señor, confiando en el Señor y que Él es bueno para con nosotros, Él nos va a dar la fortaleza y la ayuda para que nosotros seamos perfectos. El siguiente está en 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Lo que este pasaje nos está hablando es de la moral absoluta propia de Dios. Es decir, debe ser nuestra norma de conducta de cada uno de nosotros que busquemos el temor de Dios, y entonces eso nos hará a nosotros vivir de una manera santa cada día. Finalmente está 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Lo que este pasaje nos está diciendo o nos está tratando de explicar es que el que está en el Señor no peca deliberadamente ni continuamente y no reincide en el mismo pecado. Es lo que nos está diciendo. Por ejemplo, si de repente a mí me dicen, ¿sabes qué? Viene el mejor guitarrista del mundo al Teatro de la Ciudad. Yo puedo decir, bueno, no tiene de malo ir a escuchar al mejor guitarrista del mundo que viene al Teatro de la Ciudad. ¿Qué tiene de malo? Oye, ¿qué va a tocar la canción que tanto te gustaba? Pues puedo ir, no tiene nada de malo. Pero entonces, ¿qué sucede cuando yo compro los boletos? Y allí estoy haciendo la fila. Estoy actuando no en el temor de Dios. Estoy actuando conforme mi criterio y conforme lo que se me sembró en algún momento como enseñanza. Pero cuando actuamos conforme el temor de Dios, podemos decir, no, porque permanezco en el Señor. Y los que permanecemos en el Señor no pecamos ni caemos deliberadamente en esas acciones. Eso es para empezar. Segundo, alguien conocido que me llega a ver ahí en el concierto, oye, ¿que no eras tú cristiano? Pero no tiene nada de malo. Sí me explico por qué tenemos que cuidar la santidad en el temor del Señor. Podemos esforzarnos, si nos esforzamos, no vamos a caer en algún momento. Tiene que ser totalmente en el temor de Dios, por respeto a Dios, por amor a Dios. Entonces, ¿quién nos va a generar a nosotros esto? Encontramos pasajes bíblicos que nos hablan acerca, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, estos pasajes bíblicos nos enseñan que podemos ser moralmente perfectos en esta vida, como perdonando al prójimo. Esta es una de las acciones que va a denotar nuestra santidad, cuando aprendemos a perdonar al prójimo. No el hecho de decir, ¿sabes qué? Yo perdoné al prójimo, pero ni me lo traigas aquí enfrente porque le voy a voltear la cara, ¿no? ¿Sabes qué? Una de las mejores maneras de nosotros demostrarnos nuestra santidad lo reflejamos en el perdón. 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Una de las mejores formas de nosotros demostrar nuestra santidad es reconociendo nuestras debilidades delante de Dios. Decirle, Señor, no puedo, pero ayúdame a vencer, porque el Señor nos ha dotado de ese poder para vencer nuestros pecados. Entonces, el papel de Dios en la santificación es el siguiente, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él se encarga de nuestra santificación. Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce así el querer como el hacer
por su buena voluntad. Entonces, ¿qué papel nos toca hacer a nosotros en este proceso? De alguna manera, en esa parte donde Dios empieza a actuar, nosotros permanecemos pasivos, porque Dios está haciendo su obra. ¿Dónde empieza nuestra actividad? Cuando empieza o nosotros empezamos a ofrecernos en un sacrificio vivo, Romanos 12:1. Cuando nosotros empezamos a rendir a Dios nuestra confianza en obras, no para nosotros, sino para Él, Filipenses 2:13. Entonces nuestro papel es activo continuamente. ¿Por qué? Porque nos estamos de alguna manera deleitando en obedecer a Dios. No es un esfuerzo que hacemos por servir a Dios, ni por venir a la iglesia, ni por ir a predicar, no, estamos disfrutando esta parte. Dice Filipenses 2:12-13, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y por su buena voluntad. Debemos purificar nuestras vidas, según 1 de Juan 3:3, continuamente. ¿Y cómo es esto? A través de leer la Biblia, a través de meditar sobre ella, orando, adorando al Señor, dando testimonio públicamente a las personas, conviviendo con otros cristianos, manteniendo el dominio propio y lo más importante, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como el que es puro. Es decir, nos conviene a cada uno de nosotros estar en este proceso. Finalmente, el que sigue, Salmos, yo quiero que alguien me ayude a buscar Salmos 16:11 y que lo lea fuerte. Porque el resultado de la santificación nos debe producir gozo. No decir, ay hermano, estoy sufriendo por santidad, está haciendo que mi carne ya no se sienta los tacos de cabeza. Híjole, los tacos de puerco. Dice así la palabra de Dios: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, el resultado de nuestra santidad, ¿sabe qué nos va a producir? Gozo. Nos va a producir gozo. ¿Qué deberíamos hacer entonces? Dejemos de confiar en las promesas engañosas del mundo, que lo único que quieren ofrecernos, ¿sabe qué es? Que nos enfriemos, que entremos en contiendas, en celos, en desavenencias, que de alguna manera no nos pongamos de acuerdo. Dejemos de alguna manera andar o seguir siendo o sentirnos torturados y castigados por lo que el mundo nos ofrece, y disfrutemos las bendiciones celestiales en Cristo que son para nosotros, y que viviremos, bueno, ya quitaron la gráfica, pero que viviremos ahí, no, la mejor noticia del mundo es que no tiene que haber ningún conflicto entre nuestra felicidad y nuestra santidad. Dios, ¿le ha tocado ver gente que sufre porque está siendo purificada por el Señor y sufre? Ay, es que ir a la iglesia, es que me van a prohibir. Disfrutamos dejar las cosas que no dejan a Dios. Disfrutamos dejar nuestra vieja naturaleza. O alguien está peleando con su vieja naturaleza, con sus deseos. Qué bueno que estamos luchando en lo correcto. Entonces, nosotros hay que buscar la satisfacción plena solamente en Dios. Solamente Él es poderoso para que nosotros podamos actuar. Entonces, lo que tenemos que apreciar y lo que cada uno necesita entender es que la única manera de adquirir bendiciones espirituales en los lugares celestiales es que disfrutemos de una relación de amor con Dios. Esa es la clave. Si está sirviendo en el ministerio pero se siente cansado, refresquese en una relación de amor con Dios. Si estamos aquí y se siente cansado, con sueño, refresquese en una relación con Dios. No, sé que muchos durante el día esfuerzo, ¿no? Pero de alguna manera, si la vida se siente agobiado, cansado, frustrado, afligido, refúgiese en su relación con Dios. Si de alguna manera últimamente se ha sentido presionado, con estrés, refúgiese en la relación de amor con Dios. Nos conviene estar en su presencia, nos conviene estar bajo su protección. Lo mejor que nos puede suceder a cada uno de nosotros es llegar a la presencia de Dios. Y por eso es que yo voy a anhelar vivir en la santidad del Señor. Debe ser su anhelo. Entonces el punto aquí es, ¿cómo empezarás
a trabajar a partir de hoy en tu santificación? ¿Qué evidencias naturales van a brotar de esa santificación que vas a empezar a vivir? A partir de ahora, si no se está orando, ¿cuánto tiempo piensas invertir en la oración? Mañana tenemos oración a las 7:30. Puede ser un buen momento para reflejar lo que queremos del Señor. ¿Cuánto tiempo piensas leer la Biblia si no la estás leyendo? ¿Cómo servirás en el lugar que Dios ha establecido para ti en el cuerpo? Porque somos un cuerpo y a cada uno de nosotros el Señor nos ha dado una función, nos ha dado un propósito, algo para servirle. No nos ha traído para que estemos quietos. Finalmente Dios nos ha dado el poder para vencer nuestros pecados. Caminemos y seamos parte de la iglesia que le recibirá en santidad, porque no sabemos cuándo va a venir el Señor. Pero una cosa sí le digo, cada uno de nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No desatendamos esto que el Señor nos ha dejado. Él ya hizo lo más difícil. Jesús hizo lo más difícil. Él ya nos dejó de alguna manera apartados y nos ha hecho exclusivos. Él ya nos dejó una herencia en el cielo y Él ya nos dejó un lugar para nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Entrarle. Decir sí o no. Si es no, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y si es sí, vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros. Así que busquemos la santidad del Señor porque nos conviene, para bien de cada uno de nosotros. Oramos. Finalmente termina ahí el último. No dejemos de orar por Israel. Salmo 122:6. Pedir por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Oramos. Señor, en esta noche perdónanos, Señor, si durante el día deshonramos tu nombre, tu nombre en vano, es decir, Señor, hicimos cosas que te desagradan y nuestros labios confiesan que somos cristianos y nuestra conducta es diferente para con los de afuera. Perdónanos, Señor, si no estamos sensibles a que nos demanda santidad. Pero en esta noche, Señor, estamos clamando y estamos rogando para que cambies, Señor, en nosotros esa forma de pensar. Ayúdanos que nuestras acciones, Señor, denoten la santidad de nuestra vida. Y en el nombre de Jesús clamamos también para que todo el trabajo que hagamos, Señor, sea totalmente en santidad, Señor. Y que todo lo que hagamos sea una ofrenda grata para ti. En el nombre de Jesús suplico, Señor, que puedas proteger a cada uno de mis hermanos también. Y darles, Señor, la convicción que tienen autoridad sobre el pecado de tu parte, Señor, y que le pueden vencer porque el Espíritu Santo está en ellos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Solo decirles que la santidad se refleja más en unos que en otros. No es el tiempo, no es cuánto tiempo tengan aquí en la iglesia, es cuánto tiempo estás invirtiendo en tu relación personal con Dios. Y se va a denotar más en unos que en otros. Pero el Señor puede ponernos a todos en igual si le buscamos. Anuncios. Que allá en el cielo pues estaremos en la presencia de Dios y aquí en la tierra contamos con la presencia de Dios, así que cuál temor, ¿sí? Así que hermanos a la obra. Y hermanos, bueno, los anuncios, sí, mañana a las 7:30 tenemos oración aquí en la mañana. Después de la oración a las 8:30 allá en Tabachines se va a echar un colado en uno de los salones. Entonces, hermanos, si usted quiere y puede, o más bien usted debe querer y haga lo posible por poder para estar ahí en Tabachines ayudando a los hermanos al colado en el piso. Sí, mañana también salen en la mañana a San Carlos, algunos hermanos van a ir a administrar la obra y llevar también algunas despensas allá a los hermanos que están allá en San Carlos. Y bueno, hermanos,
Mañana también a las 5, todos los jóvenes y adolescentes, les invitamos, si usted, hermano, si tiene hijo joven o adolescente, mándelo a las 5 de la tarde aquí al templo, ¿sí? Mande. Sí, aparte de la meditación va a haber algo especial para ellos, así que mándelo, tráigalo y aquí déjelo, ya usted regresa por él, si quiere más tarde. Sí, y bueno, hermanos, y la semana que entra, bueno, sigan, lo esperamos aquí el miércoles a las 8, el viernes a las 8 también. Y bueno, este domingo, recuerden, hermanos, tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana, culto de predicación a las 12:15 y por la tarde a las 7. En Tabachines igual a las 10 de la mañana, tienen la escuela dominical, después tienen una meditación y por la tarde a las 6 tienen el culto allá en Tabachines. Y sigan orando, hermanos, por la obra misionera en San Carlos, en los planes. Aquí está Juan Carlos, bienvenido, está aquí con nosotros. Sigan orando también por la colonia 20 de noviembre, por lo que se está haciendo ahí. Sigan orando por el Cerezo, por lo que la iglesia hace a través del hermano Moisés. Y también sigan orando por allá por Tabachines y por todas las colonias que están ahí alrededor, porque este domingo pasado fueron a tocar puertas y llevar folletos. Entonces, oren, hermanos, porque pues la idea es que de aquel lado de la ciudad también se extienda el reino de Dios, y hay mucha gente por aquel lado que no conoce al Señor, y es nuestra obligación llevarles el evangelio. Y hermanos, hermana Mari Maciel por aquí anda, ¿verdad? Sí, hermana Mari sale para Obregón, ella sale el domingo, le van a hacer estudios, y como iglesia pues queremos igual bendecirla con alguna ofrenda. Sí, implica gastos, ella tiene que buscar hospedaje, moverse allá, y pues hermanos, vamos a colaborar con nuestros hermanos, porque pues para eso nos da Dios el dinero, para compartirlo, no nada más es para usarlo para comer, sino para compartir con otros. Así que, hermano, cada uno dé como propuso en su corazón, no contesta ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios hacer que en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y aprovechando, hermanos, oren, ahorita vamos a orar también por usted, hermana, que va a salir. También vamos a orar por los hermanos Álvarez, salen de la ciudad, ¿sí? ¿A dónde van, hermano? A Guadalajara. No sé, una torta ahogada o algo así, ¿no? Bueno, hermanos, oren por Blanquita García, porque ya anda afuera, ¿verdad? Ya está en Guadalajara, ¿sí? Con razón, bien muy así como flaco, ojeroso, cansado, ¿sí? Oren por la hermana Blanquita para que Dios la cuide y la traiga también con bien. ¿Alguien más sale de la ciudad? Andrea, ¿va a salir o ya salió? Andrea va a salir también, vamos a orar por ella también para que Dios la cuide allá afuera. Y los hermanos que van a San Carlos se van mañana temprano y regresan hasta el domingo. Entonces, hermanos, oren también por ellos. Pero vamos a orar por la ofrenda, y hermana Mari, pásele, vamos a orar por usted también para que Dios la bendiga y que pues se siga mostrando el poder de Dios por allá. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, por la vida de la hermana Mari, porque, Señor, tú has todavía mostrado tu poder en su vida, en su salud, has mostrado misericordia. Señor, te rogamos, Padre, que pues se siga manifestando en su vida. Te ruego también por sus hijos, por la preocupación que tiene ella acerca de su hijo Isaac. Te ruego, Padre, que tú bendigas, que tú uses todas estas circunstancias para que pues cada uno de ellos, tanto Isaac como Yair, pues puedan ellos entender que eres tú el único Dios a quien deben ellos temer, eres el único Dios a quien deben rendirse. Y sobre todo, Señor, te ruego una bendición especial también para el hermano Maciel. Bendícele, síguele dando también paz, tranquilidad, síguele proveyendo de lo necesario para todos estos gastos que se tienen que hacer. Señor, te rogamos, Padre, que como iglesia sigamos siendo esa iglesia llena de amor y misericordia para con la gente que necesita de tu amor. Y en estos momentos te rogamos, Padre, que tú multipliques la ofrenda, Señor, que sea de bendición para la hermana, y que tú la bendigas en su viaje de ida y de regreso, y que sigas mostrándote a través de ella allá también en Obregón. En el nombre de Jesús, amén. Pásale, hermano. Y hermano, vamos a recoger también la ofrenda y los diezmos. Recuerde que los diezmos son del Señor, así que no se los quede, sí, porque no le van a rendir, sí. Y la ofrenda pues también es una manera de darle a Dios. Yo a veces no estoy muy de acuerdo cuando dicen aquí darle poquito de lo mucho. No hay que darle mucho de lo mucho, sí, porque recuerda que además ni es suyo el dinero. ¿De quién es? Es de Dios. Así que no le dé poquito de lo mucho que Él da, porque pues no, hay que darle con generosidad, sí.
conforme y más allá de sus fuerzas, como algunas iglesias en el Nuevo Testamento. Vamos a repetir otra vez el texto. Bueno, vamos a repetir ahora el otro, el de Malaquías 3:10, que empieza: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Probadme ahora en esto, dice, y van a ver que abro las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que le digan: ya, Señor, ya no me bendigas tanto. ¿Sí? Eso dice la Biblia, así que hay que probarlo. ¿Sí? Hermanos, les recuerdo, los miércoles y los viernes a las 7 de la tarde estamos aquí haciendo bufandas, porque ya mandamos una ofrenda por parte de la iglesia. Sí, mandamos una ofrenda allá a la Sierra Tarahumara, ¿no? Allá con la hermana Angélica, sí, que es misionera. Ya les mandamos una ofrenda. Yo creo que ya se va a comprar su colchón y otras cosas, ¿verdad? Sí, y hermanos, estamos haciendo bufandas y gorritos para enviarle también a la hermana. Si usted no sabe, véngase. Yo ya empecé mi primera bufanda, voy a hacer 2. Anímese, venga, no importa que sea hombre, yo lo hago con rudeza, ¿sí? Con agresividad hago la bufanda. Si usted tiene temor porque va a usarla, véngase con agresividad y lo hacemos, ¿sí? Vamos a ponernos de pie para orar por la ofrenda, para terminar. Y ¿mande? ¿Me pasó algo? Bien, vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, porque reconocemos que todo es tuyo, Señor, nada nos pertenece, todo lo que tenemos es por tu gracia. Y Señor, te damos con gratitud porque reconocemos que todo es tuyo. Señor, recibe la ofrenda, recibe los diezmos, te rogamos que tú multipliques cada peso, cada moneda o billete que ingresa al alfolí, que tú lo multipliques, Señor, y que sigas dando sabiduría para el uso de este dinero. Y te rogamos, Señor, también bendición especial para los hermanos Álvarez, para Andrea, Carolina, que van a salir fuera de la ciudad. Te ruego, Padre, que tú les lleves con bien a donde van, que les bendigas, que les suplas su necesidad. Y, Señor, úsales donde estén para que allá donde vayan sean luz y que la gente con la que se rodeen puedan conocer de ti a través de ellos. Y también te ruego por nosotros, la iglesia, que podamos seguir alumbrando con tu luz. Llévanos a donde vamos, Señor, con tu bendición. Y, Señor, también te ruego una bendición muy especial para los hermanos que van a San Carlos mañana, que, Señor, ellos puedan ver allá tu obra, que puedan compartir tu palabra, que puedan ser de bendición espiritual. Y también te ruego que tú puedas poner ahí a las personas que van a recibir la despensa, pero sobre todo, Señor, que van a recibir el alimento espiritual que es tu palabra. Te rogamos, Señor, que el poder que hay en el Evangelio se vea reflejado en corazones que se rindan a tus pies allá en San Carlos. En el nombre de Jesús, despídenos en paz hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos.